¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase y hoy vamos a empezar a charlar un poquito de otro tejido, en este caso el muscular. Ustedes saben que el tejido muscular es un tejido especializado, ¿verdad? Muy bien. Podemos decir que el tejido muscular está formado por células contráctiles que reciben el nombre de miocitos con C. ¿Qué es el miocito? El miocito es una célula especializada que utiliza el ATP, es decir, el adenosín trifosfato, que se conoce con el nombre de energía química. ¿Para qué usa este ATP? Para generar movimiento, gracias a la interacción de las proteínas contráctiles. ¿Cuáles son estas proteínas contráctiles? La actina y la miosina con S. El tejido muscular corresponde aproximadamente al 40-50% de la masa del ser humano, ¿verdad? Y está especializado en la contracción, lo que permite, y esto permite, gracias a esta contracción, permite que se muevan, permite que se muevan los seres vivos, sobre todo los miembros del reino animal. Es decir, si no hubiera esta contracción, no nos pudiéramos mover, estaríamos inmóviles. Entonces, repito, gracias a la contracción nos podemos mover los seres vivos en la vida. Las células sanguíneas están altamente especializadas y reciben el nombre de fibras musculares. Y ahora tienen distintos nombres, sus componentes. Por ejemplo, el citoplasma se lo llama sarcoplasma. La membrana celular se la llama sarcolema. Bueno, tenemos que decir también que el citoplasma está lleno de miofibrillas. ¿Cómo están formadas estas miofibrillas? Por filamentos de actina y de miosina, la proteína que nombramos hace un rato, ¿no? Y están en forma alternada. Y que al deslizarse entre sí, dan a la célula, le otorgan a la célula la capacidad de contraerse, es decir, la capacidad contráctil. Repito, por eso los seres humanos nos podemos mover. Como las células musculares son mucho más largas que anchas, a menudo las denominan o les dicen fibras musculares. Pero no por esto deben confundirse con la sustancia intercelular forme, es decir, las fibras colágenas, cuidado, las fibras reticulares y elásticas, pues estas últimas no están vivas. O sea que ojo con esa denominación así a nivel popular. Dependiendo de su localización y diferentes características estructurales, el tejido muscular se divide en tres tipos. Uno sería el tejido muscular esquelético, otro sería el tejido muscular cardíaco y otro sería el tejido muscular liso. Muy bien. El tejido muscular esquelético puede contraerse o relajarse en forma voluntaria, eso es muy importante, en forma voluntaria, mientras que el músculo liso y el músculo cardíaco se contraen en forma involuntaria o automática. Eso es una diferencia muy importante entre ellos. Bueno, hay distintos tipos de tejido muscular, ¿verdad? Muy bien. Uno de ellos es el músculo esquelético, otro es el músculo cardíaco y otro es el músculo liso. Muy bien. Vamos a empezar a hablar un poquito del músculo esquelético. El músculo esquelético está compuesto por células con varios núcleos. O sea, son células multinucleadas, son células largas, hasta 30 centímetros aproximadamente, son cilíndricas y se contraen para facilitar el movimiento del cuerpo y de sus partes. O sea, si ellas no se contraen, no se puede mover nuestro cuerpo ni las partes del cuerpo tampoco.
Sus células presentan gran cantidad de mitocondrias y las proteínas contráctiles se disponen de forma regular en bandas oscuras, que son bandas oscuras principalmente de miosina. Principalmente de miosina. También pueden ser de actina, que son más claras, pero fundamentalmente son de miosina, las más oscuras. Eso con respecto al músculo esquelético. Y con respecto al músculo cardíaco, está compuesto por células musculares cardíacas o miocardiocitos. O sea que la célula cardíaca recibe el nombre de miocardiocitos. ¿Dónde están? Bueno, forman parte de la pared del corazón, son células alargadas y ramificadas y tienen un núcleo central. El sarcoplasma que rodea el núcleo presenta numerosas mitocondrias. También tiene gránulos de glucógeno y pigmentos de lipofucsina. Bueno, eso en cuanto a su composición, ¿no? Tenemos que decir también que la mayor parte del citoplasma está ocupado por miofibrillas dispuestas en forma longitudinal, con el mismo patrón estriado del músculo esquelético, o sea, la misma disposición. Tenemos que decir además que las células de este tejido poseen núcleos únicos y centrales, y también forman uniones terminales altamente especializadas, ¿no? Que reciben el nombre de discos intercalares. Repito, discos intercalares. ¿Qué hacen estos discos intercalares? Facilitan la conducción del impulso nervioso. Bueno, ya hemos hablado del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Ahora vamos a hablar de músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? El músculo liso lo encontramos en las paredes de las vísceras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan estriaciones ni tampoco tienen ningún sistema de túbulos. Son células mononucleadas y con el núcleo en posición central. La concentración de músculo liso tiene muchas funciones en nuestro organismo y no está controlada en forma consciente, sino en forma automática a través de lo que se denomina el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, y también hay muchas sustancias químicas circulantes que contribuyen a esto. Bueno, hemos hablado de los tres tejidos. Ahora vamos a hablar un poquito del miocito, que es la célula madre, ¿no? la célula más importante de este tejido muscular del que estamos hablando. Bueno, entonces el miocito tiene una estructura microscópica característica. La membrana celular se llama sarcolema y el citoplasma recibe el nombre de sarcoplasma. Los órganos tienen nombres diferentes a los del resto de los tejidos. Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso se llama retículo sarcoplásmico liso. Y las mitocondrias se llaman sarcosomas. Y a la unidad anatómica y funcional se la llama sarcómero. O sea, tienen nombres propios. Cada fibra, al miocito también se le dice fibra muscular, ¿no? Por eso digo de cada fibra, lo llamo fibra. Cada fibra contiene numerosas miofibrillas, ¿no? Que están orientadas longitudinalmente. Las miofibrillas contienen filamentos que están formados por proteínas contráctiles que hacen posible que la fibra se acorte y se alargue. La disposición de los filamentos es alternante entre los más gruesos formados por miosina y los más finos formados por actina. Ahora bien, ambos tipos se imbrincan de tal forma que cada filamento fino se ubica entre dos gruesos,
Repito, cada filamento fino entre dos gruesos y viceversa. Muy bien, el desplazamiento de los filamentos entre sí permite que la fibra se acorte y se alargue, la fibra se acorte y se alargue y genera de esta manera movimiento. Tenemos que decir también que cada fibra muscular contiene cientos y miles de miofibrillas. Uno no se lo imagina, pero es así. Y cada miofibrilla está formada por 3.500 filamentos de miosina y 1.500 filamentos de actina. Fíjense qué cantidad enorme. También ustedes van a escuchar la palabra unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? Bueno, la unidad motora se llama unidad motora al conjunto de fibras musculares que responden todas juntas tras el estímulo de una neurona motora. El número de fibras por unidad, motora es variable, es muy variable. Por término medio, alrededor de 150, por ejemplo, ¿no? Más o menos varía, alrededor de 150. Y solo entre 3 y 6 en los pequeños músculos que realizan los movimientos del ojo. O sea que en el resto hay muchísima cantidad, siempre alrededor de 150. En cambio, en los músculos que realizan los movimientos finos y delicados del ojo solamente hay de 3 a 6 fibras. Bueno, tenemos que decir también que cuando la unidad motora se activa, se contraen simultáneamente todas las fibras que la componen, siguiendo una ley que se llama ley del todo o nada. Muy bien. Ahora vamos a mencionar, hay varios tipos de fibras musculares. Las fibras musculares que forman el músculo estriado o voluntario son de dos tipos principalmente, de tipo 1 romano y tipo 2 romano. La de tipo 1, también llamadas lentas o rojas, están especializadas ¿en qué? En contracciones potentes, lentas y duraderas. Por supuesto en el tiempo, ¿no? Y disponen de una gran cantidad de una proteína llamada mioglobina y numerosas mitocondrias. ¿Se acuerdan que en la sangre tenemos una proteína llamada hemoglobina? Bueno, en los músculos tenemos una proteína llamada mioglobina. Y el otro tipo de fibra muscular estriada, del músculo estriado voluntario, es la tipo 2, también llamadas fibras rápidas o pálidas por su composición química, ¿no? Y se encargan de movimientos más rápidos y precisos, ¿verdad? Tienen menos mioglobina que las del tipo 1, o sea que las anteriores. Y también tenemos que decir que el número de mitocondrias es menor, y entonces al tener menos mitocondrias se fatigan con mucha más facilidad. Bueno, vamos a hablar ahora, mencionar un poquitito las funciones del tejido muscular. Bueno, tenemos que decir, ya hemos dicho, vamos a reiterar que el tejido muscular genera movimientos del organismo, tanto los voluntarios como los involuntarios. Ya lo dijimos eso. Gracias al tejido muscular podemos mantener la postura nosotros. El tejido muscular genera calor y también el tejido muscular sirve de protección a los órganos. Tenemos que decir que el músculo esquelético representa la mayor parte de nuestro tejido muscular y es responsable de todos los movimientos corporales voluntarios nuestros, tanto de las extremidades como de nuestro tronco. Pero también hace posible la mímica facial, si no, no podríamos mover la cara. También hace posible el movimiento de la lengua. También hace posible mover los ojos en todas direcciones. Bueno, tenemos que decir también que el músculo liso se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos también, ¿no?
y en muchas paredes de las vísceras internas. Estamos hablando del músculo liso, ¿verdad? Entonces se encuentra en muchas vísceras internas. Tenemos que decir también que primero hablamos del esquelético, ahora hablamos del liso. La contracción de los músculos del intestino, del estómago, del esófago, permite que el bolo alimenticio progrese por el tubo digestivo y llegue a los intestinos. Esto es gracias a la contracción del músculo liso. También tenemos que decir que el músculo liso del útero genera contracciones y eso le permite a la mujer poder parir normalmente. También tenemos que decir que el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos hace que estos disminuyan en su calibre. Eso recibe el nombre de vasoconstricción. Y luego se dilaten. Eso se llama vasodilatación. Dependiendo de qué? De las necesidades de sangre de nuestro organismo. También tenemos que decir que hay músculo liso en la pared de la vejiga urinaria, que cuando se contrae permite la micción nuestra. También hay músculo liso en el esfínter del iris, que hace que la pupila se contraiga y el músculo dilatador del iris, de la pupila, al dilatarse, facilita la visión nocturna. Entonces ya hablamos. Tejido esquelético, músculo esquelético, músculo liso, y ahora vamos a hablar un poquito del músculo cardíaco. El músculo cardíaco posee o hace posible, el músculo cardíaco hace posible los movimientos del corazón, que se contrae regularmente, ¿no? Se contrae regularmente, ¿para qué? Para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio. Es decir, si no estuviera esta elasticidad, no se podría contraer el corazón y no podría circular la sangre, ¿verdad? Nosotros, cuando hablamos del músculo cardíaco, ustedes cuando estén ejerciendo la profesión, van a ver que a los pacientes el médico le va a pedir una serie de análisis para evaluar en general los músculos de ese individuo. Ustedes saben que hay muchas enfermedades de los músculos. Una de ellas es la distrofia progresiva, distrofia muscular progresiva. Otra enfermedad es el IAM, el infarto agudo del miocardio. Bueno, entonces, ¿qué le van a pedir al laboratorio? Dosar enzimas que están en los músculos. Fundamentalmente las enzimas que se piden son, se pueden pedir varias, pero hay dos que son muy importantes. Una es la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, que en caso de infarto de miocardio está muy aumentada, y si es una distrofia muscular progresiva, muchísimo más aumentada. Esta enzima a su vez tiene isoenzimas, ¿verdad? Y hay una fracción de esas isoenzimas que es una fracción muscular propiamente dicha. Y también otra enzima que se pide es la láctico dehidrogenasa, la LDH, que también tiene isoenzimas, y que la fracción, cuando hay un problema en músculo, aumenta, la fracción muscular aumenta muchísimo su valor. Y también se dosa la mioglobina que yo mencioné hace un rato y la troponina, que son proteínas que larga el músculo. Bueno, es decir, con todo eso, el médico tiene un paciente, el médico tiene noción, repito, el médico tiene noción de lo que le pasa al paciente. Bueno, estamos hablando del tejido muscular, entonces para terminar esta exposición tenemos que hablar del músculo, pobrecito, si no se va a enojar. Entonces, si analizamos la palabra músculo desde el punto de vista etimológico, proviene del diminutivo latino musculus,
Y esta palabra musculus está formada por mus, que significa ratón, y la terminación diminutiva culus, porque en el momento de la contracción los romanos lo comparaban con un pequeño ratón, debido a la forma que adquiere durante este proceso. Eso es etimológicamente el significado de músculo. En biología, los músculos son definidos como estructuras o tejidos que existen en el ser humano y en la mayoría de los animales. Y tienen la capacidad, los músculos, de generar movimiento al contraerse y relajarse. Y también hay que decir que los músculos siempre actúan en pares antagónicos. El tejido que forma el músculo es el que acabamos de hablar, es el tejido muscular. O sea, el tejido que forma el músculo se llama tejido muscular. Y está formado, como dijimos hace un rato, de células especializadas que reciben el nombre de miocitos. ¿Qué pasa con estos miocitos? Tienen la propiedad de aumentar o disminuir su longitud cuando son estimuladas por impulsos eléctricos que proceden del sistema nervioso, ¿verdad? Dijimos hace un rato que había tres tipos de tejido muscular. Ahora vamos a decir brevemente dónde podemos encontrar esos tejidos musculares. Por ejemplo, el tejido muscular estriado, ¿dónde lo encontramos? En los músculos voluntarios. El tejido cardíaco, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el corazón. Y el tejido muscular liso está ampliamente distribuido, el que más ampliamente distribuido está, y lo encontramos, por ejemplo, en la pared del aparato digestivo, en los bronquios, en los vasos sanguíneos, en la vejiga urinaria, en el útero. O sea que está ampliamente difundido. Y para finalizar la clase, les voy a resumir en 4 palabras las propiedades del tejido muscular. Entonces, repito, el tejido muscular está formado por células llamadas miocitos y tiene cuatro propiedades principales. Tiene 4 propiedades principales que lo diferencian del resto de los tejidos. Una de esas propiedades es la excitabilidad eléctrica. Otra de esas propiedades es la contractibilidad, o sea, es la segunda. Otra propiedad es la extensibilidad, o sea, se contrae y se extiende. Y la última propiedad es la elasticidad. Bueno, chicos, yo después les voy a dictar un seminario para que ustedes respondan sobre el tejido muscular y músculo y algunas patologías del tejido muscular. Y bueno, nos veremos la próxima clase. Y gracias.